Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del el desarrollo de los deseos en relación a las intrincaciones de Eros y muerte. ¿Es así, Isabel? Sí, primero aclarar un tremendo equívoco que se ha trasladado a toda la cultura a partir del lacanismo, que es hablar de el deseo en singular. El deseo en singular no existe en el psicoanálisis freudiano. Ese es un invento lacaniano. En Freud existen los deseos. Empecemos por las pulsiones. Las pulsiones son los deseos primarios, orales, anales, fálicos y los primeros deseos genitales. Aún los deseos genitales pueden ser pulsionales. Más allá, en psicología de las masas, cuando Freud da 3 estilos de investidura del objeto sexual, plantea la investidura pulsional simple, es decir, sin el embellecimiento del enamoramiento o del amor. Las pulsiones son a partir de 1920. Hay que leer toda la teoría con la dialéctica de intrincación, desintrincación, eros, muerte. Yo ya dije que las representaciones, cosas que corresponden al ello, son ligaduras libres. Libres quiere decir inestables, que se manejan a desplazamiento y condensación. Eso supone que la intrincación, eros-muerte, de la ligadura inestable también es inestable. O sea, que puede haber liberación de muerte, porque eros en el hecho no es lo suficientemente fuerte como para intrincar o contener a muerte, o sea, destrucción. Eso me ha llevado, siguiendo a la teoría freudiana, a especificar a las pulsiones del ello como pulsiones sexual agresivas parciales, para diferenciarlas de eros, muerte, como superpulsiones, para acabar con el equívoco de que Freud llame pulsiones a las parciales y pulsiones a eros y a muerte. Por lo tanto, empecemos por el hecho
de que hay deseos primarios en el ello. Por sobreinvestidura, es decir, por retranscripción progrediente, estos deseos se van complejizando y a partir del naufragio del complejo de Edipo, que coincide con la represión primaria, la represión primaria divide el ello o inconsciente de las instancias secundarias, yo, RD y superyo, que se reparten el preconsciente consciente. ¿Qué pasa con los deseos primarios? Quedan fijados y constituyen al ello primariamente reprimido. A este ello primariamente reprimido, a veces Freud lo llama no reprimido. Se refiere a no secundariamente reprimido, pero es primariamente reprimido. Quiere decir que nunca accedió al preconsciente consciente. Ahora, el yo no tiene deseos. Sería absurdo pensar eso. Tiene sobreinvestiduras de deseos. Por lo tanto, hay deseos del yo que son retranscripciones progredientes de algunas pulsiones. ¿Qué es retranscripción progrediente? Una transformación de lo que originalmente fue pulsión, pero una retranscripción según las leyes del preconsciente, es decir, retranscripción a representación palabra, o sea, conceptual, con miramiento a la representación de realidad y a los valores, la eticidad, moralidad del superyo. Por lo tanto, vuelvo a mostrar que en Freud hay que considerar deseos. Una cosa son los deseos del yo en concordancia con la realidad y en concordancia con el superyo, y otra cosa los deseos primarios pulsionales. En general, en las instancias secundarias, la energía es ligada, o sea, que las instancias secundarias son mejores tuteladoras de las intrincaciones más estables, eros, muerte, sin que el triunfo sea sólido,
Es decir, siempre hay que decir, ha triunfado relativamente ellos. Por eso el aparato psíquico, todos nosotros no llegamos a un equilibrio mecánico. Cuando nos dice una persona es equilibrada, no quiere decir que tiene un equilibrio tipo balanza, 1 kilo acá y otro kilo acá. Quiere decir que es una persona que lucha hábilmente al estar equilibrándose. Quiere decir equilibrio activo. Se está equilibrando entre sus dos fuerzas, eros, muerte. Lo mismo pasa con sus deseos. Tiene deseos que siempre consideran la realidad, el super yo y las tendencias del ello. El yo trata de satisfacer al ello, pero en consideración a la realidad y al super yo. Esto también abona lo que les estoy diciendo, que desde el punto de vista del psicoanálisis, y no creo que haya palabra que más les competa al psicoanálisis que la de ser freudiano. En psicoanálisis hay deseos, no un deseo, ni el deseo. El yo tiene alternativas respecto a sus deseos. Puede satisfacerlos con las consideraciones que dije. Puede hacerlos conscientes y una alternativa a reprimirlos es ejercer sobre ellos el juicio de condenación. Condenar un deseo con consideración a la realidad y al super yo es salvarse de la represión. Puedo tener ganas de matar al vecino. Que hace ruido. Que hace ruido. Que hace ruido acá arriba, sí. como ahora. Pero puedo pensar, puedo razonar. No me conviene, no es justo que lo mate por esta pavada. No debo. Es demasiado. Entonces hay un razonamiento, una conveniencia, si ustedes quieren. O lo que ocurre con los que manejan a 400 kilómetros por hora por 9 de julio. Yo escuché a uno de estos choferes al que le preguntaron, ¿pero usted no pensó que podía matar?
Y el hombre dijo, no pensé. Bueno, a esto me refiero. Tenemos capacidad de pensar. Sí, el auto me da para tirarlo a 400 kilómetros por hora, pero puedo pensar si los llevo a este kilometraje, puedo matar, entonces puedo condenar mi deseo de llevarlo a 400 kilómetros por hora. Es decir, en vez de reprimir, puedo hacer juicio de condenación. Y el juicio de condenación me salva de la represión, evita la neurosis. La otra alternativa es la sublimación. La sublimación es muy importante y depende muchísimo de la educación. La educación que está fallando tantísimo en la Argentina, con padres complacientes que educan a los chicos en el principio del placer. La sublimación es una desexualización de la pulsión y usa la energía desexualizada para llevarla al narcisismo trófico o narcisismo de vida. Esa fuerza narcisista que toma el yo necesita valores ideales de super yo para poder tener metas a las cuales dirigir la energía que desexualizó de la pulsión. Isabel, ¿podés explicar en ese contexto qué significa desexualizar? Abandonar las metas sexuales directas, morder, chupar, cagar, mear, coger en sentido crudamente pulsional y elegir una meta cultural. Ese es el primer paso, el segundo y el tercero de la sublimación. Se pierden las metas sexuales directas, sigue funcionando como siempre la intrincación eros-muerte. Eros-muerte, pero si bien hay un momento de peligro, dice Freud, cuando desexualizas la pulsión, al hacer una intrincación narcisista de vida, ya estás haciendo una intrincación a predominio de eros. Y si tenés la suerte de encontrar un motivo que te dé tu super yo, eso puede adquirir una fuerza pasional que te dé un objetivo de vida mucho más fuerte que el que te puede dar la satisfacción de la pulsión.
O sea, en la sublimación el yo gana libido para libidinizar otros objetos más complejos, incluso, y esto creo que lo dice Freud también como una opción de la sublimación, es libidinizar el pensamiento. Pero totalmente, ¿de dónde hallaron su fuerza los grandes genios? ¿Cómo puede aguantar su vida Stephen Hawking? Estuvo condenado a morir a los 22 años, tiene 72 y tiene fuerza para seguir viviendo. Bueno, ahí hay una clara libidinización del pensamiento, de toda la estructura preconsciente, consciente, de toda la estructura secundaria, como para mantener al yo, digamos, a predominio de Eros, funcionando con el pensamiento. Y Mandela en la cárcel. Mandela en la cárcel. Yo recuerdo en la película, él se recuerda rompiendo piedras durante 27 años y por lo menos en la película creo que dice algo así: gracias a los dioses que conservaron mi alma libre. Sí. Mi alma libre, 27 años rompiendo piedras. Y dice, mi alma libre que me hizo el dueño de mi destino. El dueño de mi destino estando encarcelado. ¿Por qué fue el dueño de su destino? Porque siempre tuvo su ideal. ¿Siempre tuvo? Su ideal. Y pudo seguir luchando para eso. Exactamente. Esperando que algún día iba a salir. Exactamente. Iba a conseguir sus ideales, materializarlos. También me acuerdo de las palabras en la película, pero su vida lo comprueba, de Isabel de Inglaterra. Cuando destroza una conspiración contra ella y decide no casarse, porque si se casa por las leyes de Inglaterra, el marido es rey con igualdad de derechos con ella. Entonces decide no casarse para ser reina con todo. Entonces dice, yo he decidido ser reina, no ser madre, porque soy la madre de Inglaterra. Dios me dé fuerza para sostener mi libertad. Eligió. Qué interesante y emocionante. ¿Qué te parece? Ahora son personas fuera de serie, ¿no? Sí, pero marca la posibilidad de nuestro psiquismo, sí, pero alcanzar eso. A nuestro tamaño. Claro, vamos. A nuestro tamaño. Es bueno ir por ese camino. Cada cual lo puede hacer. Tal cual. ¿Sí? Me quedé pensando, Isabel, en una de las cosas importantes que dijiste fue que en cada intrincación, desintrincación, sobre todo en la desintrincación, en el camino de la retranscripción progrediente, se libera un monto de muerte, a pesar de que haya retranscripción, porque, bueno, como gana relativamente Eros... Si haces retranscripción, la volvés a intrincar, pero en
en ese movimiento hay una liberación de muerte, Sí. que justamente ese es el riesgo, creo que vos haces referencia a eso, de el esfuerzo al aparato psíquico por el trabajo para complejizar, que es volver a intrincar, o sea, a que Eros gane a predominio de muerte y la domine, y no que quede libre. Corres un peligro cuando desexualizas. Por eso digo que nada es gratis. Tenés que volver a A intrincar, a complejizar. Creo que ese es uno de los peligros de lo que tengo la impresión de que estamos observando actualmente, que es una suerte de homologación de la liberación de las pulsiones, en el sentido de se puede ser libre si se hace lo que uno desea, lo que uno quiere, sin precisar, bueno, esta suerte de diferenciaciones que haces vos, o sea, si uno puede hacer lo que desea, lo cual implica a veces pasar por encima del otro, o autodestruirse, solamente en el afán de encontrar satisfacción. Bueno, todavía veo a psicoanalistas que al no saber esto, creen que su trabajo es de reprimir y nada más. Claro. No, de reprimir es de reprimir pulsiones. Claro. Eso es peligroso. Sí, de hecho, justamente creo que Freud lo definía de un modo el deseo como el camino que iba entre el desplacer y el placer. Claro. Entonces, si se trata de pasar del desplacer al placer, eso puede implicar agredir, destruir. Claro. Además de satisfacciones Claro, sexuales. por supuesto, por supuesto. Nuestro trabajo es transformar lo inconsciente en preconsciente. No es de reprimir, Claro. es sobreinvestir. De eso se olvida. Claro, totalmente, sí. Estaba pensando, y yo iba a preguntar lo mismo en cuanto a la liberación de la pulsión de muerte en el ello, cuando hay retranscripciones. Si podemos pensar en algún ejemplo, ¿no? De si no es inmediatamente ligada esa pulsión de muerte, ¿cómo puede actuar? ¿Qué efectos? Se me ocurre que se ve mucho en la clínica. Sí. Bueno, vos tenés. Sí, por eso. Vos tenés un montón de ejemplos. Por eso pensaba en eso. Sí. No quiero hablar de tus pacientes, pero podés hablar vos. Freud daba un ejemplo, que era ¿Cuál? cuando la pulsión de muerte, digamos, para él ligada a la destrucción, si encontraba algún impedimento en poder ser exteriorizada, o sea, ejercida en el exterior, podía volver hacia sí mismo, y daba el ejemplo de un hombre tirándose de los pelos, por ejemplo. Sí. Bueno, que es esa agresión a uno mismo, ¿no? Que puede llegar a ser autodestructiva. Yo tengo el ejemplo del Principito Puto, que está en mi libro. En tu último libro. Sí, que es una RTN, pero el que no compre mi libro, tengo el ejemplo de Dostoyevsky. Dostoyevsky escribió libros impresionantes, pero era un jugador compulsivo. Entonces, a pesar de los libros, dice Freud que no tenía un super yo bien instalado, porque prometía dejar de jugar y seguía siendo un jugador compulsivo que le prometía a su mujer llorando dejar de jugar, pero caía una
y otra vez. Quiere decir que las sublimaciones fueron ineficaces, que nunca pudieron intrincar el monto de pulsión de muerte que persistía en la compulsión a jugar. Yo me acuerdo de una paciente que tenía un fuerte apego, dependencia emocional de su mamá, tipo fusional. Trabajamos durante mucho tiempo esa relación. Mejoró bastante, empezó a pensar en sí misma, en sus proyectos, empezó a tener cierta bronca hacia la madre. Pero pasado un breve tiempo, se puso el pijama, se metió en la cama y empezó a ver series, bien nirvánico. O sea, dejó un poco, digamos, a la mamá, a esa ligadura que tenía tan intensa, pero en lugar de armar representaciones progredientes y hacer una vida acorde a eso, se tiró para atrás, para lo nirvánico, al menos durante un tiempo. Tuvimos que trabajar fuertemente su deseo nirvánico al abandonar a la madre para que, bueno, luego pudiera tomar otro mecanismo psíquico, ¿no? Sí. Me pareció como un ejemplo claro de desligadura al dejar un objeto, ¿no? De desligadura y del predominio en ese momento de la muerte, ¿no? Sí. Bueno, clarísimo, como siempre. Así que hasta la próxima. No se olviden de suscribirse a Freud Desconocido o checar sus comentarios. Hacer comentarios, si quieren también hacer preguntas, críticas, sugerencias y demás. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.